Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Tal como explicaba el patrón ayer, doña Consuelo va a estar unos días fuera del programa por razones de salud, un pequeño accidente, una fractura, y eso nos la va a mantener un poquito alejada. Por su temperamento, nosotros sabemos que pronto va a estar aquí con ustedes, pero en lo que ella llegue, estamos tratando de hacer un esfuerzo, tanto el patrón como yo, de poder compartir con ustedes las informaciones y los temas que con frecuencia y que son la pasión de doña Consuelo, como es el tema ambiental. El tema ambiental yo lo voy a tratar con el doctor René Ledesma, quien fue de los fundadores de lo que hoy es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de que una persona que se ha ganado el respeto de la sociedad dominicana por la rectitud con que siempre actuó como funcionario y por la certeza con la que ha actuado como consultor nacional e internacional en términos ambientales. Miren, señores, la República Dominicana está conmocionada por lo que pasó ayer tarde en el municipio de San Cristóbal. Realmente una tragedia como pocas han pasado en la República Dominicana, inesperada. Todavía hoy no sabemos las causas reales de esta desgracia. Al momento de hoy, 12 muertos y unas pérdidas materiales. La accionar de los cuerpos de bomberos de todo el Gran Santo Domingo estuvieron ahí, igual que los de Baní y Asua. Estuvimos acompañando al alcalde José Montaz, quien está altamente conmovido. El presidente Abinader visitó en la mañana de hoy el lugar de esta tragedia, habló desde el hospital Pina de San Cristóbal. Y yo nada más reflexiono lo siguiente, creo que más que todo esto nos lleva a la reflexión, como pasó en Villa Agrícola con Poliplas, pero Poliplas está ahí y las otras empresas están ahí. Las ciudades son entes cambiantes. Lo que ayer podía ser una zona industrial, hoy no lo es. Por razones naturales, las ciudades son entes vivos, igual como el ciudadano que lo habita, nace, crece, envejece, y vienen los cambios por necesidad, porque algunos mueren, el ser humano muere, y hay parte de una ciudad que muere. La que usted la hizo como zona industrial y hoy es residencial, sencillamente murió como zona industrial y pasa a ser zona habitacional. Esas son las imágenes de esa tragedia, cruda, pero son una realidad. Y lo que me llama la atención es preguntarme cómo es y fue posible que tuviéramos esas industrias en el centro de la ciudad, pero si nos ponemos y lo vemos en el tiempo, señores, esa zona, esas 2 cuadras, ya dividían a San Cristóbal. Más abajo de ahí, una cuadra más abajo, estaba el mercado. Y el mercado siempre está un poquito afuera de las ciudades. Entonces, tenemos que tener fiscalización constante frente a estos cambios de uso de suelo que se producen con tanta frecuencia en nuestras ciudades. Yo espero que esto sea una reflexión para todos nosotros y que no tengamos ni más Poliplas, tragedia como esa, ni más tragedia como la que hoy tienen la provincia y el municipio de San Cristóbal. Pasa a los muertos, conformidad a la familia, y tal como decía el presidente, oremos por los que están enfermos, los afectados, y que el Estado asuma esa gran responsabilidad, y yo sé que lo va a asumir. Ojalá que la parte curativa y médica de estos afectados, el Estado lo ponga en manos de SENASA,
y del doctor Jacín. Yo creo que Santiago Chago Jacín es la persona indicada para asumir la responsabilidad del Estado Dominicano frente a estos ciudadanos que son víctimas de la falta de fiscalización del Estado Dominicano sobre los elementos peligrosos con los que tenemos que tratar a diario. Bueno, muchachos, nos pueden quitar ya los videos y la fotografía. Hemos pasado balance a esto. Mañana el presidente va a hablar desde Pedernales. Ya anunció su decisión de optar por un nuevo periodo constitucional. En lo personal, siento respeto, admiración por el presidente Abinader. Reconozco el gran gobierno que ha hecho en los momentos más difíciles de la historia republicana de los últimos años. Y tengo que decirlo, tengo mi apoyo incondicional y sin nada a cambio a la gestión honesta y honrada que ha hecho el presidente, independientemente de que tengo también serios cuestionamientos sobre la eficiencia de algunos de sus funcionarios, que creo, y lo he dicho, Luis Abinader es quizás el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años, pero con dolor hay que decir también que ha tenido algunos muy malos ministros, que no se han correspondido con la cercanía del presidente Abinader con los ciudadanos, ni con la eficiencia con que el presidente Abinader maneja los asuntos de Estado. Bueno, bienvenido, René, por estar con nosotros. Para mí es un gran placer este reencuentro contigo. Ledesma es una persona que yo le tengo mucho respeto y admiración, y para mí es uno de mis maestros en términos ambientales. Buenas tardes, René. Buenas tardes, Waldy. Realmente para mí es una gran satisfacción estar aquí compartiendo con ustedes algunas de las ideas de lo que ha sido mi vida, hablar de los temas ambientales. Pero primero debo sentirme muy apenado por lo que pasó en San Cristóbal. Realmente yo ahí pasé años de mi vida en el Politécnico Loyola, sí, inicialmente, y la verdad es que conozco la zona donde fue accidentado. Creo que son de las cosas que, como tú explicabas, que debemos ir resolviendo en los crecimientos de las ciudades. ¿Qué hacemos? A mí me parece que una de las cosas importantes, y aprovechando la parte del ordenamiento del territorio, es precisamente que cuando se creen zonas industriales, verdaderamente se creen zonas industriales con áreas de amortiguamiento, donde si, no se permitan, por ejemplo, urbanizaciones al lado por cobrar impuestos, muchas veces lo creamos, las alcaldías, los municipios crean los problemas de forma innecesaria por desconocimiento. Entonces, yo creo que las cosas que pasan por alguna razón y debemos aprovechar para mejorar cada vez más. Yo creo que es un momento de, ahora ahí en esa zona, de ver qué se puede hacer, cómo se puede redistribuir el sistema, la parte industrial, porque San Cristóbal es, bueno, porque viene de la época de Trujillo, una ciudad de crecimiento industrial más que muchísimas partes del país. Entonces, yo creo que debemos aprovechar ese momento. Es lamentable realmente lo que ha pasado, pero la vida continúa y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Y la verdad yo creo que la visión que tiene nuestro presidente es de avance, de que el país crezca. Hemos avanzado, yo creo, en muchas áreas, y creo que el presidente sabe hacia dónde debemos ir con estas, porque la ley de ordenamiento territorial que él insistió en que se promulgara es la base para que nosotros podamos realmente organizar el país, aunque desde que viene la ley de medio ambiente del año 64, sabemos que prácticamente el ordenamiento del territorio estaba fundamentado ahí, fundamentado en la parte urbana desde el 52. Exactamente, o sea, porque aquí la ciudad, si uno se pone a analizar, lo que son la ciudad, Ciudad Nueva, fueron organizadas realmente con criterio, con los sistemas de tratamiento, todo lo que se necesitaba. Asco, Naco. Fíjate esto, en términos ambientales,
¿cómo tú crees que se puede armonizar el desarrollo humano, que tiene una actividad diaria, que de una forma afecta el medio ambiente, y la convivencia de ese progreso que necesitamos también, con tecnología? ¿Es posible? Tú que fuiste parte del primer equipo que trabajó cuando se fue Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ese momento, que estoy hablando del año 2000, es un año de despegue en términos de la tecnología. ¿Qué visión 20 y pico de años después, casi un cuarto de siglo, tú tienes de ese momento? Fíjate, en ese momento yo yo era director ejecutivo de ProNatura, una ONG la más importante en ese momento en República Dominicana, la ONG ambiental más importante que había en ese momento, y yo aprendí, porque uno pasa la vida aprendiendo, aunque yo acababa de hacer mi doctorado hacía poco, pero realmente todo el proceso de tú trabajar con las comunidades, de tú meter el tema ambiental, o sea, porque hay una concepción, cuando la gente dice un estudio de impacto ambiental, no entiende que el estudio de impacto ambiental es social y ambiental. Entonces tú tienes que involucrar lo humano con lo ambiental. Hay gente que dice, no se puede hacer esto porque ambiental. No, tú tienes que pensar en que hay comunidades, en que hay gente, que tú no puedes decir, bueno, yo cierro esto aquí y los que están ahí no pueden hacer nada porque esto es ambiental. Y hay que manejarlo de esta forma. Tú tienes que buscarle los puntos de convergencia para que pueda coexistir el medio ambiente con los seres humanos, porque el medio ambiente es los recursos naturales más los seres humanos. O sea, eso es el medio ambiente. O sea, los recursos naturales están ahí, pero están los seres humanos y eso nos da el ambiente. Entonces nosotros tenemos que manejar eso. Que nosotros, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que nosotros hicimos cuando nos tocó estar en el Ministerio de Medio Ambiente fue que nosotros creamos las normativas ambientales. Pero ¿cómo creamos las normativas ambientales? Con la participación de los diferentes sectores, los actores, los empresarios, los comunitarios y las tecnologías, las técnicas que había que hacer para tú combinar eso y para que las cosas, las normas pudieran funcionar. Nosotros no podíamos decir, no, mira, aquí las emisiones no pueden pasar de tanto. No, tú tienes que ver qué tú tienes para poder permitir cuál es el nivel de emisiones que permitan que los seres humanos puedan convivir con la menos contaminación posible, que puedan Entonces, esa combinación tiene necesariamente que darse. O sea, los seres humanos tú no los puedes aislar porque tienes que preservar solamente el medio ambiente, porque se supone que los recursos naturales nos los dio la naturaleza, nos los dio Dios para que podamos todos coexistir con eso. Entonces, ¿qué yo entiendo que nosotros, inclusive ahora mismo en esta situación que nosotros vivimos de un gran desarrollo, nosotros, por eso cuando se habló de desarrollo sostenible, pero ¿qué pasa cuando en el año 87 la Comisión Brundtland habló del desarrollo sostenible, ¿verdad? De que todo el mundo tuviera hacia el futuro lo que necesitaba? No pensaba en que los seres humanos lo íbamos a apartar, sino era involucrar a los seres humanos en ese proceso. Y muchos políticos mencionaban la palabra desarrollo sostenible, pero no la entendían porque es bonita. Es bonita. Entonces, pero el desarrollo sostenible implica desarrollo económico, ambiental y social, combinado con la cultura, con toda la parte de espiritualidad, todo eso. Todo lo colateral. Todo lo colateral, pero tiene que ver lo económico. Tú no puedes decir, no, yo no hago esto aquí. Porque, por ejemplo, la gente aquí, y ahí viene la parte, vuelvo y me meto en el tema del ordenamiento del territorio, del uso de suelo. O sea, si nosotros tenemos áreas mineras, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el desarrollo minero? Hacerlo bien hecho, donde se puede. Hay sitios que quizás tú no puedes tocar nada, pero hay sitios que sí se puede, porque eso no lo dio ¿para qué? Para el desarrollo económico, para el bienestar de la gente. Por ejemplo, yo aquí analizo que el principal problema que nosotros tenemos en la minería es que la redistribución de la riqueza en las comunidades no le llegan como debería llegar. Pero la ley prevé un porcentaje que debe ir a las comunidades. Sí, pero tú sabes cómo este país se maneja en muchas de las problemáticas, que ese porcentaje que, por ejemplo, Medio Ambiente dice que un 5%, la ley de Medio Ambiente lo dice, así muchas veces forman una comisión que es el que maneja los recursos, pero la comunidad no es el que decide lo que necesita. Entonces,
Si tú te vas al uso, a la agricultura, los proyectos de desarrollo agrícola en el país, aquí nosotros tenemos áreas de desarrollo agrícola que pudieran ser de primera línea, de alta explotación. Tenemos áreas para la fruticultura, tenemos áreas para desarrollo. Nosotros no debiéramos estar importando madera, nosotros pudiéramos estar, aproximadamente el 15% del territorio de la República Dominicana se puede dedicar a la explotación comercial forestal. Y nosotros podríamos estar exportando madera hacia las islas, hacia diferentes zonas. Entonces nosotros tenemos que el uso del territorio realmente adecuarlo, y para eso es que han puesto la ley de ordenamiento territorial, que yo espero que podamos ejecutarla como es, que se pongan las cosas donde ven, y eso del desarrollo industrial en el sitio que sea, donde haya que hacer planta de tratamiento, hacer la planta de tratamiento. O sea, se puede. Mira, cuando yo, muy joven, yo trabajé en la Rosario Dominicana y llegué a ser secretario del sindicato. Cuando don Antonio Guzmán fue a inaugurar, ya al final de su gestión, un barrio de unas 50 y pico de viviendas, en mis palabras de salutación al presidente, que acababa de adquirir el estado de la Rosario, yo decía: presidente, es importante que estos recursos no renovables que tenemos aquí, que lo estamos explotando, sean los recursos que se tomen para tener recursos renovables constantemente. Y de ahí esos consejos de desarrollo que tú señalas, está el de Bonao, de la provincia de Monseñor Noel. Ahora, en estos momentos se discute la explotación minera de oro en San Juan. Si tú has trabajado, conoces ya gran parte de esto, ¿qué opinión te merecen esas explotaciones en el Valle de en San Juan? Mira, yo conozco de San Juan bastante. El estudio de suelo del Valle de San Juan, yo lo coordiné, yo lo dirigí, y yo conozco el Valle de San Juan perfectamente. Agrícolamente, inclusive en las cuestiones técnicas que decidimos que se ponían ahí, qué cultivo poner. Por ejemplo, hay unos cultivos que en San Juan hay que modificarlos por asunto de agua, por asunto de productividad. En los estudios de suelo siempre se recomiendan las opciones de ingeniería civil, pero las agronómicas, todas. Y lo que pasa es que normalmente no se implementa. O sea, aquí se hacen los estudios y se quedan... aquí todo está estudiado y diagnosticado. Entonces, el Valle de San Juan para mí yo digo que es en algunos aspectos mejor que el Valle del Cibao, porque el agua está controlada. La pluviometría es más... no te cae un agua de golpe, como en el Valle del Cibao llueve de forma... para la agricultura, el Valle de San Juan, si tú tienes el agua, esos suelos son de primera línea. Entonces, desde el punto de vista minería, por los estudios que se han hecho, por lo que yo he revisado, aparentemente la explotación de la mina Romero, que es la que se ha estado hablando, que es subterránea, puede manejarse con tecnología adecuada sin crear ningún tipo de problema. Hay mucha gente, hay opiniones que dicen que el agua ahí no, que el agua se va a perder, que va a pasar. Por lo que yo conozco hasta ahora, parece que no. Ahora, ahí volvemos a lo mismo. Los estudios técnicos son los que te van a decir si se puede o no se puede. Y yo creo que no hay parcialidad, porque el problema aquí es que a veces se dividen en los grupos y cualquier gente, el que no le gusta una cosa, dice no, no quiero esto, no quiero lo otro, o hay gente que vende esa idea, porque fíjate qué pasa, desde que cayó el muro, el tema más importante para la izquierda es el ambiental. Entonces, muchas veces tienen razón, pero otras veces solamente es un tema de defensa, de decir las cosas y llevar la contradicción. Entonces los estudios técnicos son los que tienen que determinar, y para eso hay especialistas, y no hay nadie porque yo opine que un proyecto sea bueno, porque técnicamente yo lo revisé, no quiere decir que yo pueda tener resultados. Pues vayan otros técnicos y revisen y pónganse de acuerdo y digan qué es lo mejor. Entonces en San Juan yo creo que se debe hacer el estudio, que no se ha hecho. O sea, se sabe que hay oro, se tiene una idea de qué hay que hacer,
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El estudio de impacto ambiental para ver si es viable el proyecto. Si no creen en los locales, que contraten internacionales o que hagan una comisión de expertos, a ver, o sea, mixta que se pueda, porque fíjate, a mí me tocó cuando yo estuve en medio ambiente, en determinados proyectos, que había, no voy a mencionar proyectos para no, pero que nosotros hacíamos en un momento determinado, que contratábamos internacionales, o sea, nosotros evaluábamos el estudio, sabíamos el resultado. Pero para confirmarlo. Para confirmarlo, y en proyectos del gobierno. O sea, en proyectos que supuestamente, que yo creo que eso jamás después que nosotros salimos de ahí se volvió a hacer. O sea, en proyectos del gobierno, varios de los 2 o 3 proyectos que el gobierno tenía grandes, nosotros evaluábamos. Y entonces hacíamos evaluación internacional para que nos dijeran si los resultados que nosotros habíamos hecho era lo correcto. ¿Cuál es tu opinión sobre la explotación de gravilla que se hacen en los ríos? Mira, en esos son otro tema también. Hay ríos que por su característica obligatoriamente tú tienes que el material sacarlo. O sea, técnicamente hay forma de hacerlo correctamente sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que eso se convirtió o se ha convertido en un negocio, y un negocio a veces sucio, porque se ha permitido extraer agregado en sitios que no se debe, y en sitios que afecta inclusive comunidades. Entonces, los agregados son, en los sitios donde se pueda sacar, yo creo que hay que sacarlo. Se puede sacar material de las colas de presa. Ahora, aquí en República Dominicana, para el asunto de la construcción, hay zonas que si tú me dijeras a mí qué debemos hacer, yo te diría, mira, en esa zona se pueden sacar, en zona seca. Aquí hay zonas secas que se pueden dedicar exclusivamente para los agregados de la construcción. Lo que pasa es que es mucho más fácil para los procesadores irlo a sacar tranquilamente a los ríos sin ningún criterio, y se pasan de los niveles. Aquí se hicieron estudios cuando nosotros tuvimos medio ambiente donde se decía hasta dónde se podía llegar, cuáles zonas se podían explotar los agregados. Lo que pasa es que eso, inclusive yo tengo informaciones de que se utilizó, fíjate, había como 300 estudios hechos de impacto ambiental para la extracción de agregados, y hubo en un periodo que vino un ministro y lo suspendió. ¿Para qué? Para autorizar que se sacaran 15.000 metros cúbicos cada mes a 4 pesos el metro, y los permisos que se daban eran sin criterio. Medio Ambiente creo que está luchando ahora tratando de poner eso en orden, está tratando, pero es que hay mucha gente metida en los escenarios, y muchos de los sitios que se hace la explotación, habían comunidades, te pasan los camiones, te tiran el material. No, pasa en Nigua. Ahí es que está el problema, que no piensan cuando mira, ¿para qué se hacen los estudios ambientales? Por ejemplo, cuando se hizo la presa que yo trabajé en ese estudio de impacto ambiental de la presa de Monte Grande, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio de a ver la gente que vivía ahí, dónde vivía, cómo van a ser afectadas, dónde podrían ser relocalizadas. Porque eso es parte del estudio. Tú tienes, entonces ese dinero tiene que aparecer, tú tienes que poner a esa gente en un sitio. Ese dinero es como parte del costo de la obra. Si hay que reforestar, ¿cuál es el problema aquí de la sedimentación? Cuando se hicieron las presas, se sabía. Aquí en esta época todavía se sigue hablando de las cuencas hidrográficas, de la deforestación, pero eso hace 30 y pico de años, 40 años atrás, que es el mismo tema. Si se hace una presa, se entiende que hay una parte que obligatoriamente tú tienes que protegerla para que los sedimentos no vayan a las presas. Por ejemplo... O sea, si no hay una área de amortiguamiento previo o después, ¿cómo lo hacemos? Sí, mira qué pasa, las cuencas hidrográficas se dividen en la parte alta, la parte media y la parte baja. Okay. Nosotros estamos en una cuenca aquí, la cuenca del río Jaina. Sí. Entonces, en la parte baja es donde se hacen las actividades de la contaminación más fuerte de las industrias, pero la parte media es zona de producción, normalmente agrícola, algunas industrias, y la parte alta, casi siempre que tiene áreas protegidas, hay que protegerla totalmente, porque ahí es que pasa... Cuando el agua cae, ese es el agua que se infiltra
y llena los acuíferos y el río mantiene la cantidad de agua. Entonces, si tú no haces ese trabajo en esa parte alta, los sedimentos van, el agua, el caudal comienza a disminuir y el río, porque ya los ríos están secando, pero se están secando porque en la parte alta, aquí hay mucha reforestación que se ha hecho cosmética, o sea, en los sitios donde se ven, pero en la parte donde deben hacerse, no se han hecho totalmente. Entonces, es un problema. Las cuencas hidrográficas son bases realmente para el desarrollo. Y la ley de medio ambiente dice que el país la planificación del país debe ser en base a cuencas hidrográficas. Sí. Porque es lo que te determina a ti qué se puede hacer en cada parte. Porque desde arriba tú tienes la influencia hasta lo que llega aquí. Porque si tú contaminas arriba, el agua que viene aquí llega contaminada. Si tú no reforestas, además las plantas son filtros. Te filtran el agua y todo ese proceso, y aquí entonces si tú organizas todo el sistema, es un sistema, o sea, las cuencas hidrográficas son un sistema de vida, y existen sistemas ya en los países, en todos esos países organizados, las cuencas hidrográficas son las bases de la planificación. Mira, el presidente Abinader ha dictado 2 leyes que impactan mucho lo ambiental, que es la ley de ordenamiento territorial, pero también la ley de residuos. Entonces, con la ley de residuos sólidos, se establecieron tiempos en los cuales hay que hacer, cerrar los vertederos, aprovechar, hacer los cierres técnicos, pero también la esencia de la ley es que se hagan plantas de revalorización de los residuos. Aquí ahora surge el siguiente conflicto. Diputados y senadores que votaron por esa ley, técnicos que redactaron esa ley de residuos, hoy auspician a que ciudadanos protesten si se va a instalar una planta de tratamiento en su comunidad o cerca de la comunidad. Ejemplo, pasó en San Luis, que creo que Nene Cabrera estaba en proyecto especial de la presidencia, y el alcalde Manuel Jiménez hablaron de una planta en San Luis, y eso generó que diputados que habían votado con las 2 manos y los 2 pies por esa ley salían a encabezar protestas por eso. Ahora pasó otro en Jaina, donde protestaron los empresarios de Jaina antes de esta ley, y últimamente hay una por Matagorda, que hay 2 o 3 personas que también se oponen. Tú que estuviste en medio ambiente, ¿cuáles son los criterios para la instalación de una planta y qué diferencia tenemos entre un botadero de residuos, un relleno sanitario y una planta de aprovechamiento? Mira, yo me río porque realmente para mí el tema del manejo de los desechos sólidos en República Dominicana, para mí ha sido mi sufrimiento desde que yo estuve en medio ambiente, porque yo tuve la oportunidad de ver fuera del país qué era el beneficio del manejo de los desechos. Los desechos son subproductos en muchos casos que dejan dinero. En la mayor parte de los países que se ha organizado el sistema, deja dinero el proceso. Entonces, indudablemente nosotros hemos crecido más rápido en la producción que cómo manejar esos desechos que deja la producción. Ahí hemos fallado realmente, y la ley que había anteriormente creaba los conflictos porque los ayuntamientos, como eso le dejaba un dinero de diferentes formas, ellos no querían aceptar que se hicieran verdad las cosas bien hechas. En esa época nosotros discutíamos de que debíamos tener rellenos sanitarios o centros de acopio regionales con plantas de tratamientos, o sea, donde se pudiera tener plantas de tratamiento que tú regionalmente decías, bueno, somos 5 o 6 sitios en el país que se puede hacer eso. Se discutió varios sitios en la zona del este por el asunto del turismo, aquí en la parte relacionada con el distrito y todo lo que era esta región, para hacerlo en conjunto. Porque, ¿cuál es el problema? Aquí donde quiera hay un vertedero, un tiradero a cielo abierto. Yo una vez que no voy a mencionarlo, pero hubo un síndico amigo que me propuso, mira, que nosotros tenemos que hacer un vertedero y lo vamos a hacer. Oye, lo quería hacer prácticamente dentro de un río.
Y lo que me dijo fue, oye René, tú y yo somos amigos, tú sabes que en la época de los taínos se ponían los cadáveres dentro de los ríos, eso no importa. Yo, o sea, cosas así, porque hay gente que desconoce realmente el beneficio de por ejemplo, en eso que tú dices, la variedad de los diferentes tipos, bueno, pueden estar las plantas de tratamiento que son, es una industria. Es la modernidad. La modernidad, los rellenos sanitarios que tienen la protección también de que la contaminación se reduce, y pueden haber la parte que tiene que ver con el compostaje. Nosotros en las comunidades pequeñas, y durante la pandemia yo inclusive tomé un curso de eso, de manejo de desechos, y donde, por ejemplo, en esos países pobres, en las zonas más rurales, el compostaje era un negocio, porque sirve para la agricultura y hay un beneficio, y eso se puede... Es el abono. Es el abono, y eso se puede hacer aquí. Entonces nosotros podemos dividir los escenarios en esas tres partes, en el compostaje, porque ahí tú estás revalorizando. Claro. Si coge la planta de tratamiento, hay valores agregados, y en el asunto de los rellenos sanitarios, toda la producción que se hace, ahí todo eso se puede. Lo que tenemos es que ubicar los sitios. Y hay un problema, sí, político, porque el problema aquí es que no hay responsabilidad de muchos políticos. O sea, si tú sabes que en una zona medio ambiente, y a mí me tocó, creo que de ese el vertedero de San Luis, a mí me tocó opinar, yo fui que ayudé a decidir dónde se podía hacer, pues discutimos los criterios, yo estaba en ese momento, discutimos los criterios y dijimos, no, mira, eso ahí no se puede, aquí sí se puede. ¿Y qué pasó? Que ahí vinieron el asunto de las contradicciones, de que sí, porque es que los sitios tienen que buscarse específicos. Tú no puedes, a que yo no quiero aquí porque estuviera claro, tú no puedes poner ningún tipo de disposición de desecho en un sitio que te afecte la comunidad o te afecte lo comunitario. Todo eso se toma en consideración. O sea, la comunidad, la parte técnica de si el suelo lo permite, si está cerca de humedales, y cosas así. Entonces, todo eso se maneja. Pero técnicamente eso es fácil de determinar. Inclusive el medio ambiente tiene ya seleccionado gran parte de sitios que se pueden hacer. Ahora vienen las negociaciones. Tú tienes que explicarle a la comunidad, mire, esto es así, esto no va a pasar nada, tú no puedes meterle los camiones tirando desperdicio. No, mire, esto va aquí, esta es la forma. Y los políticos tienen que ayudar en eso. El problema es que a veces esas son cosas que si las hacen cerca de elecciones, ya hay problemas. Porque tú, que pierdo votos. Pero y es cuestión, para mí, en todo esto que nosotros hablamos, tú sabes qué es lo más importante. La capacitación, la educación. Tú tienes que explicarle, inclusive desde la escuela. A los propios políticos. A los políticos, sí. A los políticos. Hubo un senador, amigo mío, el senador del Ceibo, que me pidió, mira, prepárame para todos los distritos que hay aquí, sobre el asunto del manejo de los desechos. ¿Por qué? Porque él entendía que eso era fundamental para la comunidad, el manejo de desechos, que la mayoría no entienden cómo con ese asunto de la ley de desechos sólidos. Yo creo que uno de los puntos clave, nosotros lo comenzamos a hacer. Nosotros, creo que 53 ayuntamientos en esa época, nosotros con el asunto de lo que decía la ley de medio ambiente, de la creación de la unidad de gestión ambiental municipal. Claro. Nosotros nos fuimos sitio por sitio, inclusive el secretario de medio ambiente iba con nosotros a tomar y Moyapón iba mucho apoyo del presidente Mejía. Sí. Creo que el presidente Hipólito Mejía es uno de los presidentes que ha tenido más conciencia del aspecto ambiental. Indudablemente, o sea, él entiende el tema ambiental perfectamente, y nosotros hicimos ese trabajo. Ledesma, pero mire esto, en los levantamientos que aquí han hecho, dicen que son 300 y pico de voltaderos a cielo abierto, estoy diciendo 100 y pico, se habla de 300 más en Haití. Como ambientalista, ¿cómo te preocupa o no la situación de falta de control ambiental en Haití y el control ambiental de la República Dominicana? ¿Cómo a qué nivel tú lo ves? Si tú lo ves como isla hispaniola completa, o si tú crees que podemos segregarlo en virtud de la frontera política que tenemos.
Mira, yo hace como 3 meses la Pucamaima da unos cursos binacionales y me invitaron a que diera yo dentro del diplomado una participación. Entonces estábamos viendo, yo estudié la situación de la frontera entre Haití y República Dominicana, y realmente nosotros no podemos obviar a Haití. O sea, no podemos obviarlo, o sea, no podemos controlarlo de ellos, pero no podemos obviar de que ellos están al lado y de que ellos no entienden el manejo del tema. Uno de los problemas que nosotros tenemos en República Dominicana, y yo ni soy racista, ni pienso, pero uno de los problemas que nosotros tenemos es que tú encuentras aquí mucha de esa población haciendo las cosas que no debe ser, en las calles, tirando de todo. Entonces, imagínate si eso es ellos estando aquí, que ven que nosotros no somos, habrá algunos dominicanos que lo hacen, pero imagínate lo que es de aquel lado, cuál es el escenario que se maneja. Los datos que yo tengo son alarmantes. Entonces, yo creo que nosotros tenemos necesariamente que el sistema de migración mantenerlo bien cuidadoso para evitar, porque la contaminación va a estar presente. Uno de los problemas fundamentales que yo veo en nuestro país, porque a veces aquí se cree mucho que el problema de nosotros es la reforestación, el más grave. No. Y para mí ese no es el problema más grave desde el punto de vista ambiental. Nosotros sí tenemos que enfocarnos en resolver algunos problemas de reforestación en parte alta, en áreas críticas. Eso tenemos que hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que resolver el problema de contaminación urbana más que otra cosa. O sea, para ti el medio ambiente urbano es más dañino que lo dañino que puede estar en el rural. Desde el punto de vista, o sea, la comparación que te hago es con la parte que la gente piensa que la reforestación, que falta algo. Aquí hay alrededor del 40% de reforestado, sí, según los datos que hay. Hay puntos críticos, eso sí, porque hay estudios hechos de que hay puntos críticos que hay que dedicarle a reforestar. Y tú sabes qué es lo que pasa y cómo también nosotros protegemos nuestra frontera, creando un sistema en la zona de montaña donde los que están ahí hay alguna gente todavía que vive en las áreas protegidas. Bueno, por ejemplo, la gente que vive en el aguacate, ahí arriba en la frontera. Bueno, ahí tú tienes que tener, tú tienes que tener gente de aquí que sirvan de vigilante, que aunque el Estado Dominicano tenga que financiarle a la gente que vive ahí para que defienda el territorio, que inclusive si hay áreas ahí que se puedan dedicar a algún tipo de producción, que el Estado se lo permita para que la gente conviva ahí. Si tiene que hacerle algún aporte económico para que esa gente protejan, que sean los protectores de la zona alta, para que no se corten los árboles, para que no crucen de un lado para otro, hacernos el daño de este lado. Entonces, eso se puede hacer. Mira, hace unos 10, 12 años, quizás más, doña Consuelo aquí decía y puso unas imágenes de unas haitianas defecando y orinando frente a la maternidad, pero al lado del Palacio de la Policía. Bueno, aquello fue un escándalo cuando doña Consuelo lo presentó, porque se entendió que era un problema de discriminación y cosas. Ahora el Listín publica un estudio que dice que creo que son 200,000 o 400,000 dominicanos que defecan al aire libre. ¿Hasta dónde esa contaminación afecta a la salubridad y al medio ambiente? Mira, ese es un problema que existe, no desde ahora. Cuando nosotros tuvimos en medio ambiente, se hizo un estudio precisamente con un apoyo de la Marina de los Estados Unidos, desde el Iguamo hasta el Jaina, donde evaluamos cuáles eran las fuentes de contaminación que podían tener playas en esa zona, o el agua. Y se demostró que básicamente uno de los problemas que había
era de los desechos, por ejemplo, en el Iguamo, en los ríos, en todos estos ríos que desembocan indudablemente, que se va acumulando, eso va, camina todo el río, camina toda la fuente y algunas playas tenían un altos niveles de contaminación de heces fecales. Precisamente, ¿por qué? Ahí viene el asunto de que las plantas de tratamiento, por ejemplo, ¿qué pasa? Que aquí hay zonas que tienen plantas de tratamiento, o en esa época tenían, pero no, los químicos no le echaban químicos, porque no había dinero para hacerle el tratamiento a las plantas. Entonces, si tú creas plantas de tratamiento y no haces el trabajo que corresponde, y ahora hay muchísimos sistemas de plantas anaeróbicos que tú no tienes que usar químicos. Entonces, es un problema de decisiones que se deben tomar, y uno de los problemas que nosotros tenemos es en algunas áreas de autoridad. O sea, bueno, tenemos leyes, pero no tenemos quien la aplique. No tenemos quien la aplique, y un desconocimiento. Oye, el medio ambiente ha crecido tanto que realmente hay que seguir preparando técnicos que en las regionales puedan hacer su trabajo debidamente, porque hay mucho desconocimiento también de muchas personas. Mira, René Ledesma, es un placer que haya compartido este espacio. Te lo agradezco inmensamente porque ha dado una cátedra de lo que es el medio ambiente, en un panorama un poquito difícil porque hemos abordado muchos temas. Quiero agradecer a Jocelyn Hernández, ex contralora del Ayuntamiento del Distrito Nacional, excelente profesional de la contabilidad y la fiscalización, por los saludos que nos envía y la felicitación que hace por tu intervención y cómo tú nos has estado enseñando en el día de hoy. Jocelyn tiene una deuda con nosotros de venir al programa para que hablemos de fiscalización de fondos públicos, que es un rasgo importante en la administración. Y a ti te decimos, René, que en otras ocasiones vamos a usar la confianza que te tenemos para que venga a compartir con nosotros este espacio, que ha tenido mucha preocupación. Doña Consuelo Desprader es una de las dominicanas más preocupadas por el medio ambiente y una luchadora por la preservación del medio ambiente y defensa a la nacionalidad dominicana. Y tú coincides en gran medida con nosotros, y en esas circunstancias para el programa y en lo personal para mí ha sido un placer compartir contigo. Gracias, amigos televidentes de La Hora de Consuelo. Mañana es día no laborable, 16 de agosto, se celebra la restauración de la República, es el momento en que nos volvemos otra vez a la nacionalidad. Lo primero nos separamos de Haití, viene la traición de Santana, y es un día como el de mañana en el que se concluye ya ese proceso, y a partir de ahí hemos sido República Dominicana hasta el día de hoy. Será entonces hasta el jueves, donde yo estaré de nuevo con ustedes en La Hora de Consuelo.